Primero Dios están por conectarse. Eh, pues primero presentarme con ustedes. Yo soy Gabriela Torres, soy médico pediatra, también soy asesora en lactancia materna y la verdad pues agradecida de la invitación por haberme tomado en cuenta. Me parece súper cool esta escuela para padres. La verdad que ningún papá nacimos sabiendo todo, ¿verdad? Entonces, informarnos de una fuente, pues, confiable, como decía Sebastián, de una fuente científica, pues, nos puede ayudar mucho a no cometer errores, ¿verdad? Entonces, también los quería invitar por si desean seguirnos en nuestro Instagram. Estamos como Vital Kids GT. Nosotros somos una clínica pediátrica y pues ahí también subimos consejos, tips acerca de pediatría, maternidad, lactancia materna, alimentación complementaria y entre otras cosas. Entonces, el tema de hoy es la gastroenteritis en niños, ¿verdad? Esto es un tema re común. Yo creo que a todos los que tenemos hijos, más de alguna vez les ha dado diarrea, ¿verdad? Y sobre todo cuando entran al colegio se enferman bastante y hay ciertas épocas del año donde esto aumenta, ¿verdad? Entonces vamos a hablar un poco de qué es y cómo, qué hacer en casa, ¿verdad? Y cómo evitar complicaciones. La gastroenteritis pues va a ser una infección que puede estar en el estómago o en los intestinos y lo que nos va a causar es diarrea, vómitos, fiebre, dolor abdominal y esto pues es bastante común, sobre todo en los primeros 5 años de vida, ¿verdad? De nuestros bebés. ¿Qué lo causa? Lo pueden causar microorganismos, entonces puede ser virus, bacterias o parásitos. Lo más común, sobre todo en niños menores de 5 años, ahí vamos a ver después un cuadro, son los virus. Los más comunes son el rotavirus, norovirus, astrovirus, pero existen cientos de virus que lo pueden causar. Entonces, algunas veces no logramos identificar el virus que lo causó, pero existen cientos de virus más que se lo podría haber pues causado a nuestros bebés. Las bacterias son menos comunes, ¿verdad? Pero sí pasa, puede haber salmonella, E. coli, shigella, entre otras. Y por último, los parásitos. Los parásitos van a depender como del todo el contexto del paciente, ¿verdad? Si tiene acceso a agua potable, la higiene que tienen los papás con los bebés, ¿verdad? Normalmente cuando hay más cuidado de que el bebé no juegue en la tierra, que le laven sus manitas, que la mamá cocine pues con una buena higiene, que tomen agua potable. Normalmente esos niños casi nunca padecen de parásitos, aunque no es imposible, pero es más raro. Ahora pues hay comunidades donde no hay agua potable, los niños están en la tierra, pues no hay tanto cuidado con la higiene. Es un poco más común que pues podamos encontrar gastroenteritis por parásitos. Ahora, es súper importante que como papás sepamos de que lo más común son las diarreas virales. El 80% de las diarreas, sobre todo en los niños menores de 5 años, van a ser por un virus. ¿Y por qué hago tanto énfasis en esto? Porque es de lo más común que cada vez que el bebé tiene diarrea, lo que se les quiera dar sea antibióticos. Y no tiene sentido hacerlo porque sabemos epidemiológicamente que el 80% de los cuadros de gastroenteritis van a ser por un virus y no por una bacteria. El antibiótico mata bacterias, pero virus no los mata, no les hace nada. Y el problema que estamos teniendo ahora de estar dando tanto antibiótico, primero, ustedes realizan pues un gasto totalmente innecesario. Los antibióticos son caros. Segundo, le pueden producir más diarrea al bebé, porque recordemos pues que los antibióticos matan bacterias malas, digamos, entre comillas, pero también matan las buenas, que son la microbiota y son lo que permite que el intestino esté en equilibrio. Entonces, si nosotros, el bebé tenía un virus y a eso le agregamos un antibiótico y terminamos de matar todas las bacterias que lo estaban ayudando a estar equilibrado, entonces lo único que estamos causando es que ese bebé tenga diarreas más prolongadas, más severas y que le cueste más la recuperación. También pasa mucho, pues, y lo he visto mucho en la práctica, que algunas mamás automedican al bebé y se van solitas a la farmacia y deme trimestoprim, ¿verdad? Que es lo que más he visto yo que les dan. Y el problema con eso es de que no conocen la dosis, además, ¿verdad? Los antibióticos y todos los medicamentos en pediatría se calculan por peso. Hay rangos, depende de la concentración. Entonces,
Prácticamente a veces pues me ha tocado ver que se inventan dosis que podrían ser dañinas para el hígado, para el riñón del bebé, ¿verdad? En Guatemala, en teoría, ya existe una ley que no se puede comprar antibióticos sin receta, pero lastimosamente esa ley no se cumple y es muy, muy fácil poder ir a una farmacia y nosotros comprar el antibiótico. También me pasa mucho que se van a la farmacia y le preguntan al que atiende, ¿verdad? Que mire, mi hijo tiene diarrea, ¿qué le puedo dar? Dele antibiótico, dele trimetoprim, cómprele esto y cómprele lo otro, bla, bla, bla. Y ellos muchas veces, pues en general, no son médicos, no son pediatras, no tienen la preparación, no tienen ni idea, ¿verdad? De cómo es las enfermedades en niños ni las dosis, y ellos lo que quieren pues es venderles, o sea, definitivamente ellos no los van a dejar ir sin nada de la farmacia, ¿verdad? Entonces es muy peligroso que pues nos dejemos guiar por alguien que realmente pues no tiene los conocimientos. Entonces es súper importante esto es lo que más quisiera dejar yo claro de la plática, de que la gran mayoría de diarreas van a ser de origen viral y no necesitan antibiótico. Incluso cuando son por bacterias, cuando sí son por bacterias, no todas las bacterias ameritan antibiótico. Incluso hay algunas bacterias en específico que si nosotros le ponemos antibiótico, el cuerpo puede hacer una reacción inflamatoria, digamos, contra él mismo y puede producir daño incluso renal y entre otras cosas que son más severas. Entonces, sí es importante que no automediquemos a nuestros niños y que sepamos, ¿verdad? Que la gran mayoría pues van a ser virales y pues obviamente a lo mejor es una evaluación para el pediatra para que él pueda determinar porque obviamente sí existe un 20% que podría llegar a ser bacteriano o por parásitos. Entonces normalmente las virales son muy comunes en menores de 5 años y les diría yo que en menores de 2 años casi más del 80% van a ser por virus. Son muy comunes en el invierno, en la primavera, se transmiten normalmente por el contacto directo con otra persona enferma o por transmisión fecal oral, ¿verdad? Que normalmente alguien que ha ido al baño no se limpia bien y luego cocina y el bebé se come ese alimento, entonces ahí se puede eh, pues enfermar. Normalmente las virales podrían ser moderadas a leve su gravedad, aunque eso no es una regla. Hay virus que pueden dar diarreas bastante severas, como el rotavirus. El rotavirus es un virus que da mucha, mucha diarrea y los bebés se deshidratan de un momento al otro. Entonces, es importante pues tener prevención. Más adelante lo vamos a hablar acerca de la vacuna contra rotavirus, es súper importante. Y las bacterianas pues van a ser menos comunes, las vamos a ver sobre todo en niños más grandes de los 5 años, se ven más en verano, otoño, y estas se transmiten más que todo por alimentos contaminados, agua contaminada, podrían llegar a ser de moderada a severa y digamos la diarrea en algunos casos puede tener sangre. La sangre en la diarrea siempre hay que evaluar, o sea, eso sí no lo podemos dejar así en la casa, sino que siempre hay que evaluar porque no solo las gastroenteritis por bacterias pueden producir sangrado en las heces, sino que hay muchas otras causas más, entonces sí es importante evaluarlo para determinarlo. Entonces, ¿es peligrosa una gastroenteritis? Y la respuesta es que generalmente no, pero sí puede llegar a ser grave. ¿Qué es lo más grave que le podría pasar a nuestros hijos? Es que se deshidraten. Y eso pues es peligroso, ¿verdad? Si no lo tratamos a tiempo, pues el paciente podría tener daños a sus riñoncitos, daños a otros órganos y pues presentar un cuadro muy, muy grave. Entonces, es súper importante que en casa estemos vigilando si tienes algunos signos de peligro, si empezamos a notar deshidratación o algunos otros datos que nos hagan pensar que se está agravando el cuadro y que ameriten una evaluación pues de inmediato. ¿Cómo se transmite? Pues esto ya lo habíamos hablado un poquito, puede ser por contacto con manos sucias, agua, alimentos contaminados, superficies contaminadas, a veces juguetes o cuando los niños se sientan en los inodoros y tocan, digamos, la donita y luego no se lavan las manos y luego van a comer, o sea, son formas de transmitir esto, ¿verdad? Em, no no sé cómo quitar esto. Bueno, ¿qué tan común es? Es súper común, sobre todo en niños menores de 5 años, es muy, muy común y puede aumentar en épocas de calor y lluvia y aumenta mucho cuando los niños ya entran a guardería o al colegio porque
los niños se contagian estos virus con mucha facilidad, se comparten vasitos, cucharas, entonces es más fácil que se contagien. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? El diagnóstico pues es con la clínica que está presentando el paciente, fiebre, vómitos, diarrea, preguntamos cómo son las diarreas y todo, y solo con eso podemos hacer nosotros el diagnóstico y podemos llegar a saber si es una de origen viral o bacteriana, pero muchas veces sí necesitamos estudios complementarios. No siempre, no es una regla, hay en casos que no es necesario estudios complementarios, solo con el examen físico y la historia del paciente, pues podemos llegar a hacer el diagnóstico de la causa, pero algunas veces sí necesitamos identificar el microorganismo que lo está causando, entonces podríamos hacer un examen de ese simple, un coprocultivo, que este más que todo nos sirve para ver si hay una bacteria y cuál es, ¿verdad? Y el FilmArray, este último que les menciono es un excelente laboratorio. Este se hace en heces y nos dice, nos saca varias causas, digamos, virales, bacterianas y parásitos. Y con este laboratorio normalmente logramos saber la causa, no siempre, porque como les digo, existen cientos de virus más que no están en esos exámenes, pero es bastante costoso, o sea, sí es caro. Entonces, no es que se los pidamos a todos los pacientes porque puede costar más de 2.500 quetzales el laboratorio y muchas veces no lo amerita porque con la historia y los síntomas del paciente, pues podemos dar un tratamiento y solo en casos muy específicos, pues sí nos sirve mucho. ¿Cuándo consultar al pediatra o a la emergencia, verdad? Hay que estar pendientes, qué es lo que tienen que ver ustedes como papás. Si ustedes están viendo que el paciente o su bebé, perdón, ya empieza a tener signos de deshidratación, empieza a tener fiebres altas que no se le quitan con nada, no las logran manejar ustedes en la casa, que ya pasaron 2, 3 días y sigue con fiebres muy altas, los vómitos persistentes, esto es de lo más importante. Si el bebé no logra hidratarse por la boca, eso siempre va a ser una emergencia y no es algo que digamos, podemos, ay, le voy a agendar en 2 días para que lo revisen. No, o sea, él lo tiene que revisar ese mismo día porque el hecho que esté vomitando y vomitando no nos va a permitir hidratarlo y cada vez que vomita se está deshidratando. Entonces, es importante parar los vómitos y ya después probar pues la tolerancia por vía oral. Entonces, yo les diría que eso sí es un datos súper importantes, si ya lleva más de 4 o 5 vómitos, le dan suero, vomita, le dan una sopa, vomita, o sea, no tolera nada en su estomaguito, hay que llevarlo a evaluar lo antes posible y no hay que esperar a que ya esté deshidratado para consultar. Si hay diarrea con sangre, siempre hay que consultar, ¿verdad? Y si lo ven demasiado decaído, no responde a estímulos, está muy somnoliento, es mejor una evaluación siempre para estar seguros que todo está bien. ¿Cómo pueden saber ustedes que el bebé se está deshidratando? Ustedes como papás lo que pueden identificar es que se le hunden los ojos, que su boquita está seca, llora sin lágrimas, orina muy poquito, menos del usual, o no está orinando y que esté muy decaído o irritado. Esos son los signos de peligro que nos están diciendo que el bebé está deshidratado y también hay que buscar ayuda y consultar para evitar que eso progrese a algo pues más grave. ¿Y cómo podemos prevenirlo? ¿Cómo podemos prevenir que nuestros hijos estén enfermando pues de diarreas y gastroenteritis? Es súper importante un buen lavado de manos, enseñarles desde chiquitos que siempre deben lavarse sus manitas, antes de comer sobre todo, después de ir al baño. Nosotros los papás, que somos los que manipulamos sus alimentos, también tener buena higiene, mantener pues uñas limpias, cortas, buen lavado de manos, ¿verdad? Y siempre cuando preparemos los alimentos ser muy cuidadosos, desinfectar frutas y verduras, siempre las carnes en los niños bien cocidas. Los niños no deben consumir carnes término medio o crudas, ¿verdad? No es recomendable. Igual, por ejemplo, el huevo tibio es muy común en Guatemala que cuando los niños se enferman les den huevo tibio y eso pues peor porque el huevo tiene salmonela y el huevo siempre debe consumirse bien cocido. O sea, eso sí no es discutible. Es igual de malo en adultos y niños, pero pues en niños puede ser más grave. Evitar contacto con personas enfermas, ¿verdad? Cuando a veces pasa mucho que en las guarderías o en los colegios los mandan con enfermos, los mandan con fiebre, los mandan con diarrea, entonces ahí es donde ya se hace una epidemia en donde los cuidan, ¿verdad? Porque todos se contagian entre ellos y siempre agua potable y segura.
Y ahora, pues la vacunación sí es un pilar importantísimo para evitar cuadros graves en nuestros hijos. El rotavirus, como les mencionaba antes, es un virus que estoy segura que, pues, tal vez a más de alguno el que esté aquí, ya a alguno de sus hijos les dio, es muy común, pero este virus inflama demasiado el intestino y produce diarreas, pero exageradas, o sea, es diarrea tras diarrea con un gran volumen, súper líquidas, y este virus puede deshidratar en un niño en cuestión de minutos, o sea, no necesitamos tener días con ese virus para que el niño se pueda deshidratar. Entonces sí es un virus que le ponemos mucha atención, pero existe la vacuna. Entonces la vacuna es tomada, se da tomadita, no es pinchadita, y se debe colocar antes de los 8 meses de edad. Normalmente colocamos una dosis a los 2, 4 y 6 meses de edad en el eh, sector público. Colocan una que se pone solo 2 dosis a los 2 y 4 meses, que también está bien, ¿verdad? Y esa vacuna lo que hace es evitar la forma grave de la enfermedad. ¿Eso qué quiere decir? Que sus hijos, aunque estén vacunados, sí les puede dar rotavirus, pero no van a parar en un cuadro grave de deshidratación severa, porque están vacunados y eso los protege. Las vacunas sirven para proteger de cuadros severos de las enfermedades. Otra vacuna que es importante es la hepatitis A. La hepatitis A también puede dar fiebre, vómitos, diarrea y también se contagia por transmisión fecal oral. A veces, pues, nuestros hijos en el colegio, pues, pueden comer cosas preparadas no por nosotros y nosotros no sabemos la higiene que puedan tener y si la persona está enferma con hepatitis, va al baño, no se lava las manos, cocina y luego nuestro bebé come ese alimento, así es como se contagia. Y la hepatitis A tiene cuadros que puede llegar a tener cuadros graves, que incluso pueden llevar a que el hígado deje de funcionar y que incluso pues llevar a la muerte a un niño, ¿verdad? Entonces esa vacuna es importantísima, no hay que hacerla de menos, ¿verdad? Esta no es, lastimosamente no la coloca el sector público, esta solo la van a encontrar en el sector privado, se pone al año de vida y luego al año y medio, pero si su hijo tiene más edad, que ustedes sepan, no le han nunca diagnosticado hepatitis A, también se puede poner aunque no la hayan puesto, pues, dentro de estas edades, ¿verdad? ¿Qué podemos hacer nosotros en casa por nuestros hijos cuando empiezan con diarrea, una gastroenteritis o vómitos? Primero, estar pendientes y vigilarlos, ver que no tengan signos de deshidratación, que fueron los que ya hablamos. Estarle ofreciendo líquidos constantemente. Evitar, más adelante lo vamos a hablar, pero líquidos con mucha azúcar no lo recomendamos. Y, por ejemplo, sí podemos brindar sopitas, agua pura, gelatinitas, aumentar todo lo que contenga líquido para que él, esté más hidratado. Iniciar suero oral, ¿verdad? Ustedes, el suero es importantísimo después de cada diarrea, sobre todo si las diarreas están muy frecuentes y voluminosas, o si hay vómitos, es mejor iniciar el suerito en casa, mantener pues al niño limpio, cómodo y estarlo evaluando. Si empezamos a notar que algo se está yendo de las manos, la fiebre está muy alta, ya pasaron más de 2 días y con mucha fiebre, o las diarreas aumentan en frecuencia, lo mejor es llevarlo con el pediatra para su evaluación. Entonces, ¿cuál es el tratamiento? El suero. El suero es el pilar del tratamiento. Me ha tocado muchas veces, a veces mamás que llegan y me dicen, es que fui a no sé qué lado y solo suero me dejaron. Y realmente no es solo suero, sino que es el tratamiento principal y el más importante. Porque, como les explicaba, lo más grave que podría pasar es que el bebé se deshidrate, sobre todo en niños menores de 2 años se deshidratan con más facilidad. Entonces, el suero es el pilar del tratamiento, ¿verdad? Siempre si compran del suero que ya viene preparado, que sea número 60 porque ese es el que hidrata mejor, ¿verdad? O si no, los de sobrecitos, pues también son buenísima opción. Em, Evitar ayunos prolongados, de que el niño pase demasiado tiempo sin comer, no es recomendable, pero con esto hay que tener un equilibrio. Tampoco hay que obligarlo a comer porque los niños cuando se enferman, lo primero que desaparece es el hambre, es lo primero que se va. Y es comprensible, cuando nosotros estamos enfermos no queremos comer, sobre todo el estómago, se sienten mal, entonces no hay que obligarlos, pero siempre hay que seguirles ofreciendo pues porciones pequeñas y más seguida, comida, más adelante lo vamos a hablar, pero no muy condimentada, grasosa, azucarada, porque eso podría dar más diarrea. Y se ha visto que si el bebé o el niño sigue comiendo, la diarrea puede durar menos porque el intestino se recupera más rápido. Em,
Ya esto lo va a decidir su pediatra, ¿verdad? Si es necesario darle zinc o probióticos, que en general, pues a veces sí lo solemos utilizar, pero esto ya la dosis y la frecuencia y si sí o no lo amerita, pues eso sí ya es por parte pues del pediatra, pero ustedes en casa seguirlo alimentando y con suerito oral, ¿verdad? Manteniéndolo hidratado. Eh, ¿Qué es lo que no debemos hacer como papás? Por favor, no dar antibióticos sin que un pediatra se los haya recetado, no automedicar al niño y por favor no dar antidiarreicos. Los antidiarreicos no se utilizan en pediatría. Estos pueden dar consecuencias graves en el paciente y realmente pues va a reducir la diarrea, pero en realidad lo que está produciendo la inflamación, sobre todo si es una gastroenteritis por bacterias, lo único que vamos a hacer es dejar de ver la diarrea, pero la infección va a seguir en el intestino, entonces podemos tener complicaciones, entonces esto no se da. Eso, los antidiarreicos son prohibidos en pediatría. No suspender la alimentación ni obligarlos a comer porque podemos producirles nosotros más vómitos, ¿verdad? Y por favor, no evitar los remedios caseros como aceite o purgantes. Esto es muy común, yo lo he visto mucho en la práctica, que suelen darles aceites y como les digo, purgantes porque creen que con eso va a sacar lo malo y ahí lo único que hacemos es producir más diarrea, más inflamación y que el paciente se deshidrate mucho más rápido. Entonces, nosotros solito podemos complicar a nuestros hijos, pues si hiciéramos alguna de estas. ¿Qué es lo que recomendamos, verdad? Es que si el bebé tiene lactancia materna, que la continúe. La lactancia materna es excelente, tiene probióticos, lo está alimentando, lo está nutriendo y lo está hidratando. Es una excelente forma de hidratar a nuestro bebé, ¿verdad? Es perfecta. Y si toma su fórmula, se la tenemos que seguir dando, ¿verdad? En niños, sobre todo menores de 1 año. En niños más grandes que todavía toman lácteos o leche, ¿verdad? Mayores de 1 año, 2 años, no siempre hay que quitar la leche. Algunos papás quitan la leche porque les da miedo que les va a dar más diarrea. La quitamos únicamente si la leche le está produciendo más diarrea. Si, digamos, a eso nosotros le llamamos una intolerancia a la lactosa transitoria que puede pasar después de un cuadro de diarrea. Entonces, solo si lo asociamos mucho, lo podemos omitir y recordar que después de los 2 años la leche pues ya no es un alimento vital, entonces la podríamos suspender un tiempo si le está produciendo más diarrea e hidratarlo con otros métodos, ¿verdad? Alimentos todo cocido, como por ejemplo arroz blanco, pollo cocido, verduras cocidas, plátano, todo eso le va a ayudar al niño a recuperarse, evitar cosas muy dulces, condimentadas o grasosas porque eso le puede dar más diarrea. Ahora, algunos mitos que son muy común, ¿verdad? Y pues que son eso, mitos, no son ciertos. Lo que habíamos hablado, dar purgantes o aceites para sacar lo malo, eso no es cierto, puede producir deshidratación. Dar bebidas energetizantes o las que usan los deportistas como el Gatorade y esas no nos sirven, son muy azucaradas, no tienen los electrolitos necesarios y solo le podemos producir más diarrea, entonces los tenemos que hidratar con suero. El suero es medicina, el Gatorade es una bebida azucarada que en un paciente enfermo nos puede empeorar en vez de ayudar. Lo que habíamos hablado, no obligarlo a comer ni dejarlo sin comer, ¿verdad? Mucha gente cree que la diarrea es por la salida de los dientes y esto pues no tiene una asociación. Lo que pasa es de que justo cuando los dientecitos están saliendo, coincide mucho cuando se empieza la alimentación complementaria y también coincide mucho que es la etapa donde los bebés están metiendo todo a la boca. Entonces, por eso se suele asociar tanto, pero en realidad estos cuadros son causados por un microorganismos como le dio virus, bacterias o parásitos, pero no porque estén saliendo los dientecitos, ¿verdad? Y siempre hay que verlos y vigilarlos. No dar siempre antibiótico, no siempre se necesita, muy pocas veces y raras veces va a ser necesario. Y también me ha tocado muchos pacientes que creen que solo dándole agua pura lo están hidratando y no es así. El agua pura no tiene los electrolitos, perdón, y glucosa necesaria para hidratar al paciente. Entonces, el agua pura solo así no lo está hidratando. Necesitamos suero cuando hay vómitos y diarrea, ¿verdad?
Y a veces me dicen, por ejemplo, es que no quiere suero, entonces yo le doy agua, pero tienen que saber que no lo están hidratando, ¿verdad? Y que el suero al final pues va a ser igual que una medicina, que hay que ver, a veces yo les aconsejo darlo con jeringuita o con vasitos, incluso darlo frío, a veces lo aceptan un poquito mejor, o incluso hacerle paletitas como de helado con el suero, y a veces así logramos que pues que lo toleren un poquito mejor. Y pues únicamente. Entonces, eso son lo que yo les traía. Y si tienen alguna duda o algo más que quisieran, pues, aclarar, pues pueden preguntar. Súper, Gaby, muchas gracias. La verdad es que bastante interesante. Yo no sabía muchas cosas de las que platicaste hoy y sí me dejó sorprendido la relevancia que tiene, sobre todo el tema de los antibióticos, porque sí es bastante común que aquí pues todo sea antibiótico, antibiótico, antibiótico Sí. y, y pasa mucho en diferentes áreas, no solo en la pediatría, sino que para todo es como, ah, es antibiótico, ah, es tal antibiótico y así. Tenemos una Sí. pregunta en el chat que dice, ¿alguna recomendación para nutricionistas cuando atiendan pacientes pediátricos que acaban de salir de una gastroenteritis? Buenas noches. Eh, no entendí la pregunta, como un paciente que tuvo gastroenteritis y quieren ir con una nutricionista. A leerlo. Vamos a ver qué nos dicen. Creo que está algo confuso. Nutricionistas cuando Sí, un atienden caso pacientes. así dice. Bueno, no siempre es necesario, pues, asistir con un nutricionista después de una gastroenteritis, a menos que haya sido una gastroenteritis muy severa, de mucho tiempo prolongado y que les esté costando reiniciar los alimentos, pues, em, porque le vuelve a producir diarrea o algo, pero realmente no es necesario una cita como tal con nutricionista, únicamente, pues, cuidar, alimentos altos en azúcar, alimentos condimentados, chucherías, todo lo que tenga colorantes, alimentos muy grasosos, ¿verdad? Normalmente el pediatra les puede dar ese seguimiento, pero si ustedes desean referencia con algún nutricionista, sí conozco. Trabajo con, se llama pues María Alejandra Fuentes, se llama, así la encuentran en Instagram. Ella es nutricionista que ve niños y adultos, entonces, pues les podría ayudar si ustedes quieren como algo más específico en la alimentación. Muy bien. Ahora dice, ¿afecta cuando dan antibiótico muy seguido? Sí, los antibióticos muy seguidos afectan muchas cosas. Primero, esos niños pueden hacer resistencia. Luego, cuando realmente necesiten el antibiótico, ya no va a tener efecto porque las bacterias, pues, están vivas y van mutando y entre más antibióticos se les esté dando, empiezan a hacer resistencia y ya no se mueren con ese antibiótico. Entonces, cuando el bebé lo necesite, de verdad, ya ese antibiótico no le va a hacer efecto. E incluso existen otras enfermedades que producen diarreas crónicas por estar dando antibióticos y ya eso es un caso ya más complicado porque permite que sobrecrezca una bacteria que ya necesita estar hospitalizado el paciente para tratar esa bacteria que sobrecrece por tanto antibiótico. Entonces, los antibióticos solo deben ser dados cuando de verdad tienen una indicación, pero estarlos dando frecuentemente sin una indicación clara sí trae muchas consecuencias. Irritación en el estómago, entre otras muchas cosas más. Súper. Y preguntan, voy a modificar un poquito la pregunta porque dice, ¿algún probiótico a recomendar receta libre habrá? Yo la voy a modificar un poquito a, si es, o sea, ¿es recomendable o es necesario para el niño, digamos, recibir los probióticos? Y en ese caso,
¿qué opciones tendrían los papás para darles, digamos? Sí, los probióticos, la verdad, en la mayoría de casos sí nos pueden ayudar. Va a depender como la causa, los probióticos que recetamos, ¿verdad? Pero sí existen varios. Por ejemplo, he visto muy común que suelen utilizar mucho la enterogermina, ¿verdad? Esa es como de las más famosas, pero realmente esa no tiene estudios que respalden o que demuestren que realmente ayuda con la diarrea. Hay mejores probióticos como el Bloweflor, ¿verdad? Es uno que podrían consumir, o el Velenus, pero normalmente la dosis pues se las va a decir el pediatra, ¿verdad? Pero sí uno de esos probióticos les pueden ayudar a reducir los días de diarreas. El Velenus, por ejemplo, tiene el plus que trae zinc también, entonces en el mismo sobrecito se le dan los dos medicamentos al paciente. O sea que el probiótico, ahora sí es pregunta mía, o sea que Ujú. el probiótico se da durante el periodo de diarrea, no Sí, después. durante, porque eso ayuda a equilibrar la microbiota del intestino y por decir así, pues ayuda a que hayan más bacterias buenas que mantengan el equilibrio del intestino y que la diarrea pues pueda durar un poquito. No es mágico, no significa que ustedes le van a dar hoy probiótico y él ya no vuelva a tener diarrea, no, porque no es un antidiarreico. Lo que ayuda es a recuperar toda la microbiota del intestino poco a poco e ir reduciendo los días de diarrea, pero no es que porque se lo di 2 días ya no va a tener, no, es un proceso, ¿verdad? Muy bien. Aquí Iris me añade que si se puede dar antes como prevención. No funciona como de forma preventiva. Lo que pasa es de que lo que sí buscamos, ¿verdad? Que el niño tenga una alimentación pues alta en fibra, ¿verdad? Que sí consuma probióticos, por ejemplo, por el yogur u otras fuentes, porque eso lo ayuda a mantener un intestino en equilibrio y que a la hora que llegue un virus o una bacteria, pues se pueda defender mejor, pero no funciona de forma profiláctica como tal, o sea, de decir, es que yo le doy probiótico a mi hijo, entonces no le va a dar diarrea o eso lo va a proteger absolutamente la diarrea, ¿no? No funciona así, sino que más que todo lo damos en ese momento que hay un desbalance entre la microbiota intestinal y nos ayuda a regularla. Pero sí, la microbiota pues se logra mantener el equilibrio con la alimentación. Un niño bien alimentado que consume frutas, verduras, come variado, que no consuma azúcar en exceso, que no consuma endulzocolorantes, va a mantener una microbiota pues más saludable y esos niños les puede ir un poquito mejor a la hora de presentar una gastroenteritis. Ahora, lo que sí previene y sí podemos dar de forma profiláctica son tener que tenga un buen peso, un buen estado nutricional y las vacunas, bueno, la higiene, ¿verdad? Y las vacunas. Las vacunas, eso sí va a ayudar a prevenir y a disminuir cuadros graves. Muy bien. Hice última pregunta. ¿Hasta qué edad se recomienda el consumo de sal y azúcar? No lo recomiendo. La sal la podríamos iniciar hasta el año de vida en cantidades pequeñas, más que todo porque pues viene agregado yodo, ¿verdad? En la sal, entonces sí ya la podemos empezar al año, pero en cantidades pequeñas. El azúcar no lo recomendamos a partir de los 2 años, pero es importante que sea equilibrado, ¿verdad? Porque no sirve de nada que nosotros los primeros 2 años de vida no le demos nada de azúcar y a los 2 años en adelante le demos todo el azúcar que quiera porque deja de tener sentido, ¿verdad? Lo que buscamos es que en los primeros 2 años no le demos azúcar para que el niño no se acostumbre y no haga una dependencia de esto y que ya después se le pueda dar de forma ocasional, pero siempre en poca cantidad. Mm, Creo que ya no tenemos más